Bienvenidos a otro programa de Clavado con Jesús. El día de hoy tenemos un testimonio lleno de amor, un testimonio en donde pueden estar identificados, en donde se muestra la misericordia de nuestro Señor. El día de hoy tenemos a Lore y a Cristian, papás de Agustina, una niña adolescente que ya está en la presencia del Señor, gozando de esa vida eterna que todos anhelamos. El día de hoy, lo que más queremos es que sientan ese amor de nuestro Señor en estos padres. La pérdida de un hijo es de las más duras. Se dice, muchas personas cuentan de que cuando han perdido a un hijo, que es el dolor más grande. Pero sí hay una certeza de que el que está unido al Padre nunca va a estar desconsolado. Así que hoy ese es el mensaje, que nuestro Señor acompañó a esta familia desde el inicio de la vida de Agustina, llenándola de amor y sobre todo dejando un legado de amor, una misión, que es la que hoy sus padres nos comparten. Así que desde ya, bienvenidos Cristian y Lore a De Clavado con Jesús. Gracias por regalarnos este tiempo tan valioso. A ustedes, gracias por invitarnos. La verdad es que lo que más queremos es poder hablar de todo lo que se vivió en este proceso. Sí, es difícil cuando uno lo ve de afuera, ¿verdad? Porque es un proceso que solo el que lo vive puede experimentar esa angustia, ese dolor, pero al mismo tiempo la esperanza y el amor. Así es. ¿Verdad? Y pues para empezar queremos que nos cuenten de esa niña, de Agustina, cómo fue su vida aquí en el paso por la tierra. Bueno, pues ahí sí que, como puse yo en algún momento en las cosas que escribo, es que Agus vino al mundo y se fue poniéndonos de rodillas, porque ella nació de 28 semanas, fue prematura y tuvo muchas complicaciones. Varias veces hubo que resucitarla mientras estuvo en el hospital. Estuvo 3 meses hospitalizada. Y durante ese tiempo, pues nosotros nos acabábamos de casar cuando yo quedé embarazada y a los 6 meses estaba ya naciendo Agustina y teníamos ya esta gran prueba. Entonces, bueno, primero nuestro amor estaba siendo forjado bajo el fuego, ¿verdad? Y fuego realmente que une, que hace que seamos verdaderamente uno. Y luego, pues, Agustina en esos 3 meses estuvo luchando por su vida. Hubo un momento en el que de plano ya no podía, ¿verdad? Era una situación súper difícil y pues lo que los médicos nos decían era que podía tener muchas complicaciones, que podía incluso no lograrlo, ¿verdad? Íbamos día a día literalmente porque podía amanecer muy bien y terminar muy mal o al revés, ¿verdad? Amanecer muy mal y terminar muy bien el día. Entonces nunca sabíamos qué esperar. Yo me recuerdo que llegó octubre y yo fui a visitar a la Virgen en Santo Domingo, a la Virgen del Rosario, y le dije que si Dios se quería llevar a mi hija, que se la llevara, pero que la recibiera de las manos de ella. Y que si se la iba a llevar, si se la llevara ya, porque yo ya no podía. Yo sí sentía que estaba haciendo mucho. Y a partir de ese momento, Agustina empieza a mejorar y a mejorar y a mejorar, y un mes después nos la estaban entregando para llevárnosla a la casa. Y fue una niña completamente normal en el tema de salud, digamos, ¿verdad? Completamente niña feliz, juguetona, era más tranquila que los demás, pero nunca tuvo ninguna secuela, absolutamente ninguna secuela de su prematurez. Muchas complicaciones durante su estadía en el hospital, pero una vez empezó este progreso, no quedó con absolutamente ninguna secuela. O sea, desde chiquita, una guerrera. Así es. Una guerrera con ganas de vivir esa vida que la vivió intensamente, sí. Y que pues lo que transmite en las imágenes, ¿verdad? En sus fotos,
era que cabal, era una niña muy feliz, muy Gozo. Contenta, de gozo. Mucho gozo. Que se gozaba su niñez. Sí. ¿Qué características tenía Agustina en su niñez, en su... Creo que fue una niña que básicamente se gozaba su vida, se gozaba su momento. Ella siempre te recibía con una sonrisa. Sus amigas eran, cada vez que tú las mirabas con ella, era sonrisa. Y de verdad que muy pocas veces verla o de mal humor o triste, ella era feliz. Y la verdad es que todas las fotos que tenemos de ella, su sonrisa es impresionante. Sí. Es pura, ajá, porque de verdad que no era, pues para su edad, que era 15 años, que empiezan La adolescencia. la adolescencia y las niñas no, y que papá, y no, eso no existía. Ella siempre fue muy niña. Muy niña, muy inocente. Sí, muy inocente, muy inocente. Conforme ha pasado el tiempo también nos hemos dado cuenta que ella guardó mucho su pureza. Yo siempre le decía que uno tenía que guardar mucho la pureza de los ojos, de los oídos, ¿verdad? Entonces ella como que se le quedó eso grabado y conforme hemos visto videos de ella y todo, hemos visto que realmente ella cuidaba mucho, o sea, era muy vigilante con el tema de su pureza y de mantenerse ella alejada de las cosas que ella sabía que le podían provocar algún daño a su alma. Estaba como muy consciente ¿Y eso? de eso. ¿Y eso venía de ella muy natural o ella, tengo entendido que estuvo en un colegio católico? Sí. Sí. Me imagino que eso también le sembró. El colegio siempre ayuda. Yo recibí un consejo de mi hermana que tiene hijos más grandes que yo, en donde me dijo, cuando tú escojas el colegio para tus hijas, escoge un colegio que sea tu aliado, no un colegio con el que vas a tener que estar peleando. Y yo siempre, por alguna razón, he sido muy entregada a Dios. No que mi vida haya sido perfecta, o sea, tuve mucho desorden en algún momento, pero siempre mi punto fue, a mí Dios me atraía muchísimo. Entonces yo a lo largo del tiempo fui viendo esa diferencia que marcaba mi vida sin Dios y mi vida cuando yo estuve también en colegio católico, etcétera, y entendí que muchos de los errores que yo cometí era por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque el colegio hace una parte, pero uno también tiene que recibir en su casa la mayoría de la formación espiritual, ¿verdad? Y el conocimiento de Jesús. Entonces, para mí eso se volvió prioridad para mis hijas, tanto Agustina, que es la más grande, como mis otras 4 hijas, en hacerles entender que ellas son amadas no porque nosotros las amamos y decidimos traerlas al mundo, ni porque les va bien en el colegio, ni porque son populares, sino que simple y sencillamente fueron un regalo para nosotros y que la dignidad que ellas tienen es porque Dios las ama y son hijas de Dios. Entonces eso para ellas, creo que a Agustina específicamente le dio una estabilidad emocional. Ella era tan serena para tantas cosas y de verdad que nosotros siempre decíamos, es que 0 bolas, porque no se perturbaba fácilmente y No se tenía 4 enganchaba hermanas en nada. chiquitas. No se enganchaba. Y más en esa edad, como tú decís. Así es. O sea, para nosotros era... Y ahora lo vemos con nuestras 2 hijas que, Claro. Que le están siguen. en la preadolescencia, son otro rollo. O sea, de verdad que ella era... Su personalidad. Su personalidad era otro... O sea, era muy, muy diferente. Especial. ¿Verdad? Nunca un no, nunca un por qué. O sea, de verdad que para nosotros fue algo raro. Fue muy obediente. Fue muy obediente. Muy obediente. Y lo que sus papás decían Eso es. era, y ella sabía que era porque la amábamos y porque estábamos haciendo lo posible. Tenía esa certeza. No le cabía ninguna duda. Wow. Sí, y creo que también, bueno, como tú dices, ¿verdad? O sea, la primera escuela de la fe es la casa. Totalmente. Pues los colegios, si son católicos, pues siguen eso, ¿verdad? Pero el vivirlo desde la casa marca una diferencia en la vida de los hijos, ¿verdad? Totalmente. Y eso yo creo que es lo que también ayudó a Agustina en su proceso de vida, Sí. ¿verdad? Así es. En ir viendo
las dificultades y pues no digamos después la adversidad de la enfermedad. ¿En quién apoyarse? ¿En ¿sabes? quién O sea, apoyarse? desde pequeñita lo vivió con ustedes. O sea, la fe Así se es. vivió en casa. Sí. Qué así lindo, es. qué bendición. Y que también tenemos la bendición de que tenemos una familia que es muy unida, muy cristiana, entonces todos vamos como que en el mismo camino y eso les ayuda muchísimo porque entonces vacaciones, todo lo que nosotros hacemos juntos en familia, la línea es igual, ¿verdad? Para los primos, para nuestras Coherente. hijas, entonces es coherente, ¿verdad? Y entonces ellas mismas empiezan, y Agus misma lo miraba, o sea, que existe una diferencia cuando uno viene formado desde la casa y cuando no. Ella podía observar diferencias entre sus propias compañeras y encontrar, y no con el afán de juzgar, sino que yo creo que lo que ella más se daba cuenta era que encontraba valor en cosas distintas. Sí, ella encontraba valor en tener una buena amistad y pasar ese tiempo riendo. Con calidad. Ajá, exactamente. Con Que calidad. solamente querer participar en todo, estar en todo, no, ¿verdad? Y no, jamás nunca Y lindo fue el tipo de... el mensaje realmente para nuestros adolescentes, ¿verdad? Sí. De Así que no es. se necesita mucho. Esa madurez emocional y espiritual, ¿sabes? De tan Sí. pequeña, eso no tiene precio. Yo creo que uno como papá tiene que entender que los niños siempre están buscando un ideal, Sí. ¿verdad? Y nosotros tendemos a cometer errores porque somos humanos. Lo mejor que uno puede hacer por sus hijos es darles de ideal a Jesús. Porque entonces a lo que ellos aspiran es verdaderamente santo y es verdaderamente bueno. Y yo creo que Agustina verdaderamente tenía eso, que ella tenía como su ideal la vida de Cristo, la vida de la Virgen María. Amén. Y eso le daba a ella una tranquilidad y una paz en su vida. Era imperturbable, de verdad. Es que ahora que la veo, digo yo, hoy como Sí, ahora Su tenemos mirada otras fija experiencias. puesta en el cielo. Sí, Bien claro. sí. ¿Y bastante. cómo era ella como hermana? Con sus hermanitas. Tuvo sus dificultades. Ahí sí que con su segunda hermana, la que le sigue, es su íntima amiga. O sea, ha sido difícil para ella porque mi hija, Estefanía, perdió a su mejor amiga. No solo a su hermana, sino a su mejor amiga. Y hubo una situación en mi casa que yo no entendía a qué se debía, pero Agustina rechazaba mucho a mi tercera hija, ¿verdad? Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces yo la reprendía mucho por eso, la regañaba mucho por eso y le decía, tienes que ser tolerante, tienes que ser paciente y todo. Luego entendí que era un tema tal vez como de celos con Estefanía, ¿verdad? Porque Steffi se lleva bien con todas. La ¿verdad? tercera. La segunda. A la segunda se lleva bien con Se lleva todas. bien con todas, ¿verdad? Entonces yo creo que la Agus descubrió que había una partecita de ella donde no quería compartir a su hermana. Entonces agarró rivalidad con Natalia. Entonces fue una relación que les costó. Y fue una relación que se le hizo ver a ella que ella tenía que enmendar y que tenía que corregir. Y que aunque no fueran las mejores amigas de la vida, eran hermanas y que las hermanas son siempre lo primero, antes que las amigas, antes que cualquier cosa, las hermanas. ¿Cuál es la edad? ¿Cuánto se se llevaba? Se llevaba con Estefanía 3 años y Ya. con Natalia 4, Ok. porque a Estefanía y Natalia fueron muy seguidas, entonces había mucha similitud entre ellas, ¿verdad? ¿Y Entonces, después quién le sigue? después le sigue Maripaz, que ahorita tiene 8, y luego le sigue Luciana, que tiene 3. Ok. Sí. Y Luciana era los ojos de Agustina, era su mayor sus ojos. aflicción a la hora de la enfermedad, de decir, Claro. ¿qué va a pasar con la bebé? Como que no tuviera mamá, le digo. Porque ella era como la Ajá, mamá, sí. era muy maternal. No era, pero era, Ella con la bebé ajá, con la bebé era. eran Ya le tocó ese lado, nunca jugó con muñecas, nunca, o sea, en una Barbie, jamás. Pero la bebé llegó a tocarle un lado que ni ella sabía que tenía, creo yo. Claro, claro. Y solo mujeres. Solo mujeres. Usted, el rey. El rey rodeado de Consentido. sus princesas. De hormonas. Sí. Así, De hormonas. así. Sí. Pues qué lindo oír todas esas lindas Cualidades. cualidades de Agustina. Sí. Que, pues qué bueno, que ahora pasamos a esa parte difícil que es cuando a ella le diagnostican cáncer. Así ¿En dónde, ¿Cómo empezó? cómo empezó eso?
La verdad es que ahora que vemos en retrospectiva nos damos cuenta que esto se venía desarrollando desde hace, yo considero que desde hace unos meses, por lo que luego logramos como atar cabos, digamos, de síntomas que ella tenía, pero que nunca nadie iba a decir esto es cáncer, ¿verdad? Ella empieza primero con una enfermedad viral, le dio influenza en abril del año Del 23. del 23, sí, del año pasado. Desarrolla al mes siguiente, y en ese tal vez como descontrol de hormonas, más que verá, acababa de pasar por ella casi nunca se enfermaba, entonces esta enfermedad sí me la tiró a la cama, etcétera. Como en junio más o menos le brotó acné, pero verá, granitos y todo. Había un historial de acné en la familia, entonces dije yo, bueno, normal. La llevé donde la dermatóloga, la llevé con la ginecóloga también para chequear hormonas. La ginecóloga, ¿verdad? Le hizo un ultrasonido, la chequeó, le chequeó sus hormonas salían bien, y me mandó un tratamiento para controlar el nivel de testosterona, porque podría ser que tal vez eso le estuviera provocando el acné, etc. Fuimos también con la dermatóloga, yo le comenté sobre el medicamento que se estaba tomando, me dijo, ok, perfecto, le vamos a dar cremas, ¿verdad? Lo que sea, todo era tópico, ¿verdad? Lavarse la cara, una rutina, etc. Y que la volví a ver en 2 meses. En el transcurso de esos 2 meses, a Agustina se le pone el acné tremendo, o sea, cístico, una cosa que decía, o sea, no había nada, ningún jabón, que dejara de comer o que comiera o que le ayudara con lo que a ella le estaba pasando como que en la cara. ¿Verdad? Entonces regresamos con la dermatóloga y la dermatóloga me dice, esto estaba avanzando muy rápido, me dijo, creo que vamos a pasarnos mejor a un medicamento tomado. El medicamento era muy fuerte, ella tuvo hasta que firmar un papel ahí donde se comprometía a llevar ciertos lineamientos para el medicamento, y este medicamento era un poco pesado en el hígado y había que estarle haciendo pruebas hepáticas cada 2 meses mientras ella estuviera en el medicamento. Pasaron 2 meses, Agustina empezó a sentirse muy cansada, ¿verdad? Pero también es normal en los adolescentes, Sí, ¿verdad? que duermen mucho después del colegio. Exactamente, o estaba todo el tiempo acostada, y yo le alegaba, ¿por qué estás acostada? No puedes pasar así todo el día, anda a hacer ejercicio, salía a caminar, no sé qué. Y como era obediente, me hacía caso. Entonces ella empezó a salir a caminar y todo, hacía sus ejercicios que buscaba en YouTube en la casa y todo. Bueno, nos fuimos así súper bien. En este ínterin de tener que regresar a los 2 meses con la dermatóloga, se terminó su tratamiento del control de la testosterona. Y cuando se acaba su tratamiento, como a la semana, se le puso la voz ronca, ronca como hombre. No como... Un día así como, ¿pero qué te pasó? Porque estás hablando así, ¿verdad? Estoy afónica. Y yo, no, eso no es estar afónica, porque era así. O sea, no se le oía grave. como... No, era... Como algo que se iba a enfermar de... Era un cambio de voz así muy drástico, y fue como de la noche a la mañana. Entonces, hice la cita para la dermatóloga. En ese ínterin no se tomó el medicamento. Entonces, yo cuando llegué donde la dermatóloga, y eso se lo agradezco a ella, porque hubo varias ocasiones en donde yo pedí exámenes con otros médicos y todo, y hubo una indicación en donde había algo distinto en sus enzimas hepáticas, y fue así como que, no te preocupes, eso es normal. No, obviamente con una cosita que sale diferente, uno no aterriza, ahí tiene cáncer la niña, pero siento que sí nos hemos dado cuenta que a algunos doctores les hace falta ese toque humano de decir, vamos un poquito más allá, porque No pues es normal. Yo que creo que Dios ha hecho los cuerpos perfectos, cuando el cuerpo manifiesta algo que está alterado, es definitivamente que algo no está bien. Sí. Entonces, pues ahora entiendo, ¿verdad? Su hígado, que es uno de los filtros del cuerpo, ya estaba empezando como a estar muy saturado para estar desintoxicando lo que se estaba desarrollando en ella. Entonces, cuando yo llego con la dermatóloga, le cuento que a Agustina le cambió la voz cuando se dejó de tomar el medicamento. Entonces ella me dice,
te voy a mandar un examen de hormonas extra, que no tienen nada que ver. Hasta me dijo, no sé si te lo va a recibir el seguro porque yo soy dermatóloga. Si algo te sale mal aquí, te vas con un endocrinólogo. Le programé los exámenes y todo. Me acuerdo que me la llevé al súper porque la veía acostada todo el tiempo. Así dije, que sea al súper que me acompañe. Levántese. Entonces, estaba yo haciendo el súper y en una de esas me volteé y ella estaba sentada en el piso. Y yo, ¿por qué estás sentada en el piso? Y me dice, es que estoy cansada. Entonces ahí fue donde dije, no, aquí algo no está bien. Y empezó a decirme, me duele la espalda, me duele la espalda. Y un día, pero empezó, digamos que había hecho ejercicio, entonces me dijo, creo que hice mal un ejercicio y me duele aquí. Bueno, tómate 2 Advils. Como a los 2 días me dice, no, me sigue doliendo la espalda. Y yo, ay, mija, ¿qué será? ¿Será que comiste algo? Porque me decías que me duele como acá y acá. Te irás a enfermar o algo así. Me dice, no sé, no creo. Entonces, démosle un par de días más para ver cómo seguís, ¿verdad? A los 2 días llegó y me dijo, mamá, ¿me podés sobar la espalda? Y yo, ok. Se acostó en mi cama boca abajo y yo le empecé a sobar como la parte baja, la parte lumbar, ¿verdad? Entonces me decía, no, más arriba. Entonces le empecé a sobar arriba y me decía, no, en las costillas. Entonces cuando yo le sobo las costillas, ella me dice, no aguanto. Y se volteó, se puso boca arriba, todavía acostada. Y cuando ella se voltea, porque era muy, muy, muy delgada, tenía las costillas así. Entonces yo le digo a Agustina, párate. Entonces ella se para y se paró así torcida. Porque por el dolor. Y creo que ella no se daba cuenta y yo tal vez no me había percatado tampoco. O sea, nunca le había dicho así como que párate aquí enfrente de mí. Sí, sí. Entonces cuando la vi que se paró así torcida, le dije, párate recta. Y me dice, estoy recta. Y yo, no estoy recta. Entonces le levanté la blusa y le pude palpar que había ya como algo inflamado ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que pasa eso, me voy al día siguiente a hacerle de una vez exámenes y todo, que me había dejado la dermatóloga. Porque yo, esto tal vez tiene algo que ver, no sé, ¿verdad? Tal vez está muy pesado el medicamento, no sé. Y en su examen salieron algunas cosas alteradas en su hematología, pero una de las hormonas salió completamente por los cielos. O sea, el rango era entre 0 y 300 y ella tenía 3200. Wow. Entonces yo cuando vi ese resultado, me recuerdo que era viernes y yo dije, esto no está bien, esta diferencia es demasiado. Entonces empiezo a buscar citas con endocrinólogos y todo. Hasta en eso puede ver uno la providencia de Dios porque busqué como que recomendación del mejor endocrinólogo, no sé qué, y a quién me recomendaban, etcétera. Y no me contestaban, y no me contestaban. Cuando finalmente me logro comunicar, me dicen, le puedo dar cita en abril. Esto era enero. Y yo no me puedo esperar. Entonces, no, gracias. ¿Verdad? Entonces colgué. Entonces, ¿quién será la segunda mejor? ¿Verdad? Yo pensando así, pero realmente no es que haya mejor o peor, sino que simple y sencillamente es lo que, a donde Dios lo va guiando a uno. Y llamo yo a esta clínica con esta doctora. En ese momento yo no lo sabía, pero después me di cuenta que la que contestó el teléfono ese día fue ella, en su clínica, porque ya era tarde, ya eran como las 6 de la tarde. Entonces yo le pido cita y me dijo, mire, le puedo atender, me dijo como principios de febrero, faltaban como 2 semanas. Yo le dije, no me puedo esperar, tengo un resultado de mi hija, estoy muy asustada porque está muy, muy alterada. Y me dice, ¿qué examen tiene? Y yo, pues tal, ¿verdad? Y está en tanto. Y me dice, wow, la van a llamar en 20 minutos. Me llaman en 20 minutos el secretario, por eso es que después sé que fue ella la que me contestó, porque en su clínica es un hombre quien administra, ¿verdad? Entonces me dijo, la veo mañana a las 9 de la mañana, era sábado. Llegamos. Para todo esto, por supuesto, yo ya había barrido el internet, ¿verdad? Y ya había aterrizado en que el nivel de esa hormona, como ella lo tenía, era un indicador de tumor, ¿verdad? En una glándula suprarrenal. ¿Y cómo o sea, qué les pasó por su mente en ese momento? O sea, cuando ven esa alteración, ¿pensaron siempre en lo peor? Jamás. Yo pensé tumor y dije, ay, de plano que operar o que saber que... Claro. Es más, pensé tumor y jamás nunca pensé cáncer. Ok. O sea, ni siquiera aterricé en que podía ser cáncer. Y eso que Google para todo es cáncer, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, nunca se me pasó por la mente. Vamos con la doctora, nos dice, miren, les voy a mandar a hacer otra vez varios exámenes. Estos exámenes urgen. Y era sábado, yo decía, Dios mío.
tengo que esperarme lunes, ¿verdad? Entonces, los exámenes de laboratorio se hicieron lunes, necesitaba otro tipo de ayuno para las imágenes se hacen martes a mediodía me llama ella y me dice, ya tiene los resultados. Y yo, pues, de las imágenes todavía no, necesito que los pida ya, me urgen. Y yo, ¿qué doctor lo llama a uno para presionarlo Sí, para los nadie. exámenes? Y entonces llamo yo al de laboratorio y le digo, mire, mándeme aunque sea el reporte, porque me lo está pidiendo la doctora, le urge. Entonces me manda el reporte y cuando yo lo recibo, yo lo empiezo a leer y era un montón de terminología. Hablaba de lesiones en el hígado, nódulos pulmonares, y de repente llego yo a una frase que ahí entendí que Agustina tenía cáncer, que decía algo metastásico, consultar récord oncológico. Entonces yo en ese momento me volteo con Cristian y le digo, Agustina tiene cáncer. Y como ya había leído metastásico, o sea, dije yo, esto está agarrando ya otras partes, ¿verdad? Claro. Llamé a la doctora, nos fuimos a la clínica corriendo y pues nos confirma, mire, sí, ella tiene cáncer grado 4. Es un cáncer en la glándula suprarrenal. Hay una masa muy grande. Tiene tomado hígado, tiene tomado pulmones. El pronóstico no es bueno. Les pido que por favor no lo manejen por lo privado, sino que se vayan a uno. Porque en lo privado la tendencia iba a ser quimioterapia, ¿verdad? Yeah. Y ella lo que quería era que nosotros tal vez tuviéramos la oportunidad de, a través de uno, podernos ir a San Jude para ver si nos ofrecían un mejor tratamiento o algo así. Bueno, pasamos por todo el proceso de UNOP, etcétera, y se nos confirma que era un carcinoma, ¿verdad? Que es de los cánceres más agresivos, y que la expectativa de vida era con tratamiento súper agresivo, si mucho, 3 meses. En ese momento, Agustina, nosotros fuimos sinceros con ella todo el tiempo, desde que empezamos a hacerle los exámenes y le dije, mi amor, algo no salió bien, después te voy a llevar donde el doctor, hay que hacer más exámenes, no pinta bien, pareciera como que hay un tumor, pero vamos a ver, poco a poco, ¿verdad? ¿Y su reacción? ¿Y qué te dijo ella ahí? Nada, todo era ok, ¿verdad? Ella siempre fue como muy serena. Yo me imagino que ella debe haber estado asustada, Claro. Claro. pero no se anticipó Ok. tampoco a nada, ¿verdad? Ok. Perdón. Y ahí es donde podría decirse que empieza, bueno, no empieza porque nuestro Señor está presente en nuestras vidas todo el tiempo, pero ¿cuál es el papel de nuestro Señor en este proceso? Es que Dios ya nos venía preparando para esto. O sea, cuando nosotros llegamos al diagnóstico de Agustina, nosotros ya, o sea, en ese momento se nos hizo claro todo lo que había venido pasando atrás, en donde Dios ya había estado involucrado, haciéndonos llegar información, haciéndonos tener ciertos casos cercanos. Como que era un tema que aparecía Y mucho. no sabíamos por qué. O sea, Lorena me mandaba videos de eso y yo le decía, ¿por qué me estás mandando esto? O sea, Y esto mucho tiempo. 2021, un año antes, 22. claro. Ujú. Y un amigo cercano a nosotros enfermó de cáncer. Y pues obviamente, ¿verdad? Tenía sus dificultades en reconciliar esto, ¿verdad? Con él mismo, con Dios, tiene hijos pequeños, etc. Y yo le dije una vez a Cristian, pero ¿por qué está asustado? Si uno realmente cree lo que cree, morirse es solo un paso más. Y de lo Espera. que eso todos vamos a experimentar. Exacto. Es lo dijiste de único. él, Eso del dije amigo, de él, su de amigo. nuestro amigo. Ajá, Y ajá. esto fue meses antes de lo de Agustín. Ok. Entonces yo le decía, no entiendo por qué siente miedo. O sea, si uno realmente cree lo que cree, o sea, si uno sabe que hay una vida después de la muerte, si uno ha vivido acorde a como Dios Quiere. ¿verdad? Y la verdad es que la misión de todo ser humano es darle gloria a Dios. ¿Cuál es el miedo entonces a morir? Es un paso que tenemos que dar para una mejor vida, porque no podemos pensar que es mejor aquí, pues, ¿verdad? Sí, O sea, es sí. mejor estar con Dios.
Pero ya uno en otros zapatos dice uno, bueno, Eso te iba a decir. creo lo que creo. La Porque no pregunta es era lo para mí. mismo Aquí viene. el escuchar y que decís qué No es pena, lo mismo que pero pase uno. vivirlo, Así Ponerlo en práctica, ¿sabes? Ahí Así es. estás. la aceptación. prueba, esta Así prueba. La aceptación de Sí. que viene una prueba que se las hicieron ver desoladora, Así que no es. había esperanza, pero que en la fe que tú dices siempre hubo una esperanza. Es que era un ganar, como le decía yo a Agustina. O sea, o recibes un milagro de Dios y te sanas y gloria a Dios, o Dios decide que te lleva a casa y gloria a Dios. O sea, es que Amén. aquí no hay tragedia. Sí. Creo que eso fue muy importante para también cómo Agustina afrontó su enfermedad. No era tragedia, es parte de vivir. Sin Nadie miedo, va a vivir para ¿sabes? siempre. Fue miedo. algo surreal Así es. porque de verdad que no. Bueno, yo me estoy adelantando un poco, pero en los últimos días de ella me llamó a su cuarto y me dijo, papá, ¿puedes sentarte aquí conmigo? Me dijo, sí. Entonces me dijo, mira, yo te quería pedir permiso, me dijo. ¿Para qué? Le dije yo. Pues te quería pedir permiso para pedirle a Dios que me lleve ya, me dijo. Porque yo ya no aguanto, ya estoy muy cansado. Y yo lo único que añoro es un abrazo de él. Sí. Entonces, fue algo, chicas, dije yo, imagínense, Esa sabiduría. y pedir permiso, o sea, Para fue poder así ir. como- Para poderte- Y eso es una cosa que se escucha mucho, ¿verdad? Que a veces los que parten en un proceso no se van porque los de aquí no los dejamos ir. ¿verdad? Así es. O sea, hasta en esa sabiduría ella, o sea, papi, ¿me puedo ir? O sea, Ajá, sí, ella estaba aguantando. ya no Po- aguantaba. Y era su aflicción, éramos todos los demás. Ajá. Claro, No Ahí es era, cuando Fernando me se voy a la- morir yo. aquí iba a Era, pasar con nosotros. claro. Bueno. Ella tenía eso tan famoso que dicen, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabes? Sí. Wow. así es. Y Dios también nos colmó de esa paz porque nosotros no teníamos desesperación. Creo que fue como muy ajetreado, pero nunca hubo desesperación de caer en cosas. Un reclamo. No, nunca hubo un reclamo hacia Dios de por qué nos estaba pasando esto. Sí nos vimos atacados en el proceso también por el enemigo. Se nos ofrecieron muchísimas cosas que no van de la mano de Dios y es muy difícil porque tocan en un punto tan débil como es la vida de un hijo, ¿verdad? Y nos están ofreciendo salvarle la vida. ¿Quién no quiere que su hijo se salve? ¿Verdad? O sea, La tentación. se salve de sanarse, digamos, ¿verdad? Y el enemigo va a llegar en el momento en donde uno está pasando una dificultad tan grande porque lo que quiere es hacernos tropezar. Y otra cosa también que yo consideré también muy importante en este proceso es que uno tiene que conocer muy bien su fe, porque no solo nos ayuda a saber en qué creemos, sino también en qué no creemos. Sí. Nos hablaron mucho de las maldiciones generacionales, etcétera, tan así que nos provocaba una inquietud. Y lo fuimos a hablar con un sacerdote y el sacerdote nos dice, pero si Cristo ya pagó por todo eso en la cruz. Mm. Es que no hay maldiciones generacionales, porque Él rompió el hecho de que hubieran, verá que está en el Antiguo Testamento, de que hubieran maldiciones generacionales. Él ya pagó por todo eso, nosotros somos libres por su sacrificio. Y entonces dice uno, qué importante es tener esto claro, porque llegó un punto en donde se le dijo, incluso en una oración que quisieron hacer por ella, se le dijo a ella, arrepiéntete de tus pecados, piensa qué has podido hacer en el pasado, que esté provocando esta enfermedad, o también el tema de manifiesten salud y piensen. Ah, sí, las manifestaciones. O sea, todo sí. esto realmente es contrario a uno aceptar la voluntad de Dios. Y yo creo que uno tiene que dejar a Dios tomar el control y dejarse amar por Dios, porque si nosotros confiamos en que nuestro Padre verdaderamente nos ama, sabemos que independientemente de cuál sea el resultado de cualquier situación,
Él tiene siempre la visión completa Sí. y va a saber sacar algo bueno de lo que para nosotros puede parecer malo. Verás, como perder un hijo. Claro. Yo les puedo decir con toda certeza ahora que la experiencia de haberle devuelto mi hija a Dios es un regalo maravilloso, es una experiencia que me permitió tener a Dios a la par, cara a cara, cerquísima, y experimentarlo de una manera que creo que no hubiera podido hacerlo con otra situación en mi vida. Palpable. Y eso no lo cambio. A veces, pesar de que ya no está tu hijo. y si me pidieran ahorita que si pudiera tener a mi hija de regreso, no quisiera, porque yo por lo menos sé que mi hija tuvo ese acompañamiento espiritual, estuvo constantemente recibiendo los sacramentos, tuvo todo el auxilio que ella necesitaba para poder irse a un encuentro con Jesús en paz y encontrar salvación. Y como lo he dicho también en otras ocasiones, no hubo sanación, pero hubo salvación. Sí. Yo prefiero la segunda para mis hijos. Y como padres lo y que es la responsabilidad que tenemos también. Sí, son palabras tan sabias, tan ciertas, que ustedes que ya pues han pasado este proceso, es un gran mensaje para todos nosotros, ¿verdad? Sí. Porque a todos nos va a tocar en algún momento despedir un ser amado. Así es, y hay que aprender a morir, hemos dicho con Cristian. Tenemos que aprender a morir, porque el morir también puede ser glorioso si sabemos a dónde vamos. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de, al momento de entregar a nuestra hija, ver cómo ella se fue en una paz y en una tranquilidad. Eso quiero que nos cuenten. Bueno, desde que se enteran ustedes de esta enfermedad, su acompañamiento. Su acompañamiento, que lo platicamos. Creo cómo la manifestación de Nuestra Señora también estuvo presente. Creo que bien importante son, bueno, desde el lado desde pareja, es bien importante la comunicación, porque esta enfermedad o cualquier enfermedad puede romper un matrimonio o romper una familia, claro, ¿verdad? Vienen cosas muy complicadas, y creo que algo bien que hicimos fue sentarnos, y desde el momento en que nos dijeron esto es cáncer y es terminal, sentarnos con Lorena y decir, ok, se nos puede venir el mundo encima, pero si tú y yo tenemos las convicciones, tenemos la fuerza y tenemos el amor, que esto no nos puede romper. Esto no nos puede separar, ¿verdad? Porque estoy seguro que si no hubiéramos estado con la Virgencita, con Jesús, y la disposición de esto nos hubiera. Sí, o sea, tomaron esa buena decisión, sabia, consciente, de que cada vez que o sea, creo que nos regresábamos a ese momento en donde ella y yo lo hablamos y lo dijimos, vamos con todo. Y me imagino que en momentos pues tuvieron momentos difíciles, tal vez de estrés y de todo, regresaban a ese principio que tú dices, me ¿verdad? Me agarro de Dios y nadie me suelta. Y juntos, y vamos juntos. Sí. De la mano. Nosotros, tan importante es como pareja, ¿sabes? Sí. Estar los dos en el mismo... Sí. Y nosotros tenemos un lema como pareja que es, y lo pusimos desde el principio de nuestro matrimonio, ¿verdad? Creo que tal vez en las primeras discusiones que uno va teniendo, y era, o nos amamos o nos amamos. Y entonces eso también ha sentado para nosotros un precedente de cómo debe ser nuestra relación, y que independientemente de lo molesta o enojada que podamos estar, o él conmigo, tenemos que buscar el canal de comunicación y buscar la reconciliación, ¿verdad? Y el ejemplo que ustedes están dando a sus hijas y a los que están alrededor, ¿verdad? En una situación tan difícil, escogieron estar agarrado del que sí les va a ayudar a salir del camino correcto. Es que no hay otro. Dios ha sido siempre el centro de nuestro matrimonio, y en esta prueba creo que algo que platicamos también con Cristian es, aquí es donde uno realmente sabe si tiene o no tiene fe.
en esta situación. Porque es que Sí. cuando a uno le va bien, uno puede decir que Dios es lo máximo y que, verá, y Dios tan lindo, pero cuando uno está ante la pérdida de un ser querido, sigo amando a Dios de la misma manera. Hay muchas preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Dónde está Dios en mi lista de prioridades? ¿Verdad? Y yo no podía negarle a él llevarse. Yo, desde un principio, cuando yo supe que Agustina tenía cáncer, por alguna razón, yo sabía que Dios me estaba pidiendo a mi hija. Y yo sabía que se la iba a llevar. Sí, tenías esa certeza. Lo supe desde el principio. Yo sabía que era algo que él me estaba pidiendo. Se vivió diferente para los dos. Sí. ¿Verdad? Él lo miraba completamente distinto. ¿Cómo lo mirabas tú? Yo lo miraba y, o sea, tenemos el no de que ya no, o sea, de que no va, y yo tenía la convicción de que íbamos a salir A buscar un adelante sí. y que íbamos a buscar un sí, y nos pusimos a ver lo de las máquinas de ¿cómo se llama? De frecuencias cuánticas, porque era algo que ya habíamos investigado. Claro. Y yo estaba con la convicción de que salían. que salíamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, y estas máquinas pues vinieron a Guatemala, las mandamos a traer. Fue una cosa, o sea, espectacular, porque las compré en Estados Unidos. Una amiga las compré ese día, le llegaron a esa amiga, la amiga agarra un avión y se trae las máquinas. Increíble. Estados Unidos. Como tú siempre decís, diosidencias, no hay nada. No, de- Sí, no hay. Dios sí, O sea, nos aparece a las 12 de la noche ese día, Claro. y decir, yo sé cuán importante Eran esas. eran esas máquinas, y yo agarré un avión y se los traigo. Habíamos conocido una vez a esa persona. ¿Cómo Dios manda Sí. a ángeles, Totalmente. ¿verdad? Y en toda la experiencia de Agustina es imposible negar Entonces, La providencia. cómo Dios estaba detrás de cada cosa. O sea, cuando nosotros encontramos una dificultad en donde Agustina pues tenía líquido en el abdomen y le subía sus pulmones y empezaban a colapsar sus pulmones, esto era una complicación de su cirugía, y nos dijeron, tiene 2 días, se va a morir asfixiada del líquido en los pulmones. Y nosotros lloramos. Eso fue en Semana Santa. Nosotros vivimos una Semana Santa verdadera y pura, porque fue Vivieron la una pasión de Cristo. Vivieron la una pasión. pasión. Creímos que se nos iba a ir en esos días. Encuentro yo al día siguiente una sonda que se podía poner para drenarla en la casa y todo, que aquí en Guatemala realmente ni siquiera era opción. Nunca nos lo sugirieron, lo buscamos, no existía. Lo que había era algo similar, pero era para un tema de diálisis. Bueno, La encontraste. Humanamente ustedes agotaron todas Todo. Sí. las pero instancias. creo que es bien importante mencionar que nos abrimos. Que nos abrimos a la gente que nos amaba. Claro. Que O sea, es no bien lo importante mantuvieron. decir que lo pudimos compartir con mucha gente, porque no es lo mismo llevar una carga de ese tipo uno solo y decir yo voy a hacer como, yo voy a ver cómo. O sea, era tanta gente tratándonos de ayudar, del mundo entero, porque de verdad que no fue solo de Guatemala, fue Así es. impresionante. La gente queriendo ayudar, ya sea monetariamente, ya sea espiritualmente. Oración. En oración fue algo. Yo le decía a Lorena, yo nunca había sentido la oración como la sentí en ese momento. O sea, me decían, mira, es que hay 200 grupos de personas orando por tu hija. Y yo creo que Y yo Sí, sentía. sintieron ese amor. es que sí. Yo sentía palpable eso. de es la palpable. oración. Completamente la oración es viva. Y no hay duda de No. que ese poder de la oración es el que los hizo mantenerse a ustedes firmes. ¿Cuántos intercesores? Así es. Y que lo primero, orando. cuando la gente nos escribía, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo? Siempre lo primero que les pedí es, por favor, orar por nuestra familia. Ni siquiera es orar por un milagro, orar por nuestra familia, ya están en oración. Perfecto, eso es lo que necesitamos. Porque se sentía la fuerza que había en esa casa y sabíamos que era la oración misma que nos estaba manteniendo de pie, que nos daba la serenidad, que nos daba
el camino, el acompañamiento, ¿verdad? O sea, esa paz que nosotros teníamos de no sentir angustia, eso sabíamos que era de Dios y que era por medio de la oración de todos los demás, porque para nosotros era el tiempo muy, muy, muy corto en el día y no nos daba tiempo de sentarnos y orar nosotros juntos. Sí. Entonces, toda la comunidad se unió para sostenernos literalmente y para sostener a Agustina, porque también ella pudo haber sido muy serena, muy madura, muy en comunicación con Jesús y queriendo siempre mucho agradar a Jesús. Tuvo un corazón dispuesto, pero creo que la oración fue lo que le permitió a ella también estar con esa paz de que no le agobiaba El irse. Y ella este año solo fue una vez al colegio, una semana, perdón, al colegio. Y en esa semana le tocó hacer un proyecto que yo encontré hasta mucho después, hasta hace unas semanas, y era un video en donde ella hablaba de lo que ella quería hacer de grande. Y cuando yo oigo ese video y digo yo, qué increíble cuántas cosas tuvo que renunciar ella en su propio corazón. Claro. Y lo hizo íntimamente con Jesús. Tan así que lo que ella añoraba al final era irse con él. Yo me recuerdo haber escuchado, porque a veces Cristian graba conversaciones porque va manejando y todo, entonces tiene una aplicación donde graba las conversaciones con sus clientes porque no puede apuntar en ese momento. Y hay un audio cuando Agustina y yo estábamos en San Jude por segunda vez, en donde habla con Cristian y le dice, yo solo te quería decir que si Diosito me quiere llevar, yo ya estoy lista. Y había una resignación en su voz. O sea, ese audio me hace llorar. Me hace llorar porque digo yo, esta niña sintió miedo, sintió aflicción, o sea, porque realmente es como esa oración de Jesús en el huerto de los olivos, ¿verdad? Sí. O sea, el saber que me voy a morir y creo por fe, pero también no sé, ¿verdad? O sea, creo que siempre está uno como con la cosita de no, nadie sabe cómo es morir realmente, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo soltó. Lo soltó. Es que Jesús siempre nos pide vivir la pasión. Así es. Y ella la vivió en carne propia. Así o sea, es. Miedo, enojo, me imagino, ¿me entiendes? O sea, en silencio, obediente. Uf, mira, me impresiona de verdad y de verdad los admiro. Es que no hay palabras para decirles de verdad que la admiración que yo les tengo y decirles que gracias por ese ejemplo tan lindo, tan vivo, ¿sabes? Porque esa fuerza solo nos la regala el Señor. Así es. Solo nos la regala. Sí, fue impresionante. Nosotros no nos llevamos el crédito de nada porque somos comunes y corrientes. O sea, cuando nosotros escuchábamos el alcance que tenía la historia de Agustina y la forma en cómo tocaba corazones, yo le decía a Cristian, ¿qué pasa aquí? Porque no es ni la primera ni la última niña que tiene cáncer, ni que se ha muerto a los 15 años, ni nada. Entonces le digo yo, aquí se está moviendo algo más, esto es sobrenatural. Aquí Dios está utilizando a Agustina y lo que hemos recibido nosotros de retroalimentación durante su enfermedad y después ya cuando ella partió es regresar a la fe. Lo que ha provocado ella en muchas personas es regresar a la fe. Pero ella lo dijo en la primera... Sí, cuando oraron por ella. La primera vez. La primera vez que llegó mi familia a la casa, que les contamos a todos y nos pusimos todos a orar esa vez, creo que lo dijo. Sí. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, le preguntaron, ¿tú quieres decir algo? Y ella dijo, yo estaba hablando con Jesús el domingo. El domingo todavía no le habíamos hecho ningún examen ni nada, solo sabíamos que su hormona había salido súper alta y se le había dicho que parecía ser algo serio, ¿verdad? Y ella dijo, yo estuve platicando con Jesús el domingo y pues yo le dije que si esto era para que más personas se acercaran a él, que se hiciera su voluntad. Y todos nos quedamos, porque ella no hablaba ni siquiera mucho. Y lo primero que dijo fue algo tan determinante para ese momento que nos quedamos todos como muy gozosos, ¿verdad? De verla a ella en esa fortaleza. Y, o sea, es eso que ella dijo, podría decirse que es santo. O sea, ella está ofreciendo su sufrimiento, su vida por la conversión de otros. O sea, ahí es donde ves que hay una misión Así de esto,
hay una misión. Ella se hizo ofrenda en ese Se hizo momento. ofrenda. Y no lo ve uno en ese momento, uno lo ve hasta después. Y Dios recibió su ofrenda, o sea, y dijo, ok, entonces de aquí vamos a sacar provecho. Y gracias a Dios, pues nosotros también como padres tuvimos un corazón dispuesto de decir, Señor, es que somos tuyos, aquí es tu voluntad, lo que tú quieras. Y verlo de esa forma, es ganar o ganar. O se recibe un milagro, porque era lo único que Sí. la única opción que teníamos. O se recibe un milagro de sanación, o el Señor te lleva a casa y hay salvación. Y cualquiera de las dos partes, para Está bien. mí, yo hubiera querido tenerte aquí, pero incluso ahora no. ¿Cómo fueron esos últimos momentos con ella? ¿Hubo un momento de decirse cosas? ¿Qué aconsejan ustedes pues cuando son enfermedades que son de proceso para las familias? ¿Qué pueden aconsejar? Yo primero les aconsejaría, no sé si están familiarizadas con la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Cuando llega Jesús a visitarlas y Marta está ocupada haciendo un montón de cosas y María se queda contemplando a Jesús. Yo fui Marta en la enfermedad de mi hija y hubiera querido ser más María. Contemplar, abrazar, besar, consentir, y me lo decían mucho los médicos, pero déle lo que quiera. Ay, y yo, ¿cómo me va a decir que le debe de comer lo que quiera? Si el cáncer se alimenta de azúcar. Entra mucho el tema de la razón y la lógica y el pelear con el diagnóstico ya estando al otro lado, pues dice uno, pues sí, o sea, realmente creo que la hubiera querido besar más, le hubiera querido abrazar más. La atendí, eso sí, no me arrepiento de haberla cuidado en la casa ni un solo segundo, de haber sacrificado mis días enteros por estar para lo que ella quisiera. Nunca le dije ni siquiera un no a lo que ella fuera que me estuviera pidiendo. Y ella se apoyó en mí y también eso para mí fue muy gratificante porque me permitió ser su mamá en ese momento. Creo que en parte eso. En segundo, pues yo les aconsejaría también informarse de cómo es el proceso de morir, porque el cuerpo sabe morir y uno lucha mucho contra el proceso del cuerpo. Okay. Uno que está afuera tomando las decisiones, ¿verdad? Yo ya lo había estudiado, yo ya lo había leído y enfrente mío no lo supe ver. Y todavía tratamos de insistir en muchas cosas médicas que ya al final fue como no, quítenle todo y déjenla descansar. Sí, no, estábamos muy cerrados y no teníamos o sea, queríamos hacer todo lo posible de nuestra parte. Me imagino que también para no quedarnos nosotros con eso de no hice hicimos. más. Sí. Pero a veces en esa cosa hace daño también, Ok. porque uno no deja morir a la gente, Se alarga el sino sufrimiento. se alarga el sufrimiento. Ya. Entonces, uno es selfish, ¿cómo se dice? ajá, Egoísta. Quiere uno hacer todo lo posible para que después a uno le quede yo hice todo lo Satisfacción, posible esa satisfacción. y no, pero no es así. O sea, al final creo que alargamos algo que era inevitable y le alargamos el dolor, le alargamos el sufrimiento y sí creo que muchas cosas que nosotros hicimos no hubiéramos querido haber hecho. Pero No somos perfectos él hubiera ya- y no sabemos. Y se van tomando las decisiones con la información que uno tiene en ese Claro. momento. Lo que pasa es que cuando el resultado no es lo que uno espera, uno dice, "Ah, no lo hubiera hecho", pero no, era imposible. O sea, la decisión se tomaba con la sabías, información claro. que en ese momento había. Sí. Entonces, al final de cuentas, pues igual ella y fue paciente con nosotros. Fue paciente. Sí, porque le decíamos, ¿verdad? Les Mira, dio su espacio vamos, para poder tomar le dijimos, mira, Ella no, lo aceptó antes que nosotros. no hay nada, no hay nada que pueda, o sea, no hay nada, Ya topamos. ya. ¿Y qué dijo ella en ese momento? No importa. No importa, o sea, ella, pero vamos a tratar de hacer esto más, porque la acabamos de encontrar en no sé dónde. Sí, o sea, ustedes nunca escucharon de ella, es que no me quiero morir, No. hagan más No. cosas, nada. Ni un reclamo. Ninguna de las dos. Ni no me quiero morir, ni ya me quiero morir, sino era simplemente estoy Aceptar. lista
Ya. Estoy lista. para cuando Esas Dios fueron sus quiera. palabras siempre, estoy ¿Verdad? lista. Estoy lista. Yo me acuerdo cuando estábamos que fue sábado a domingo de De resurrección. resurrección, que según nosotros pues ya habíamos hecho bastantes cosas con las máquinas, pero no habíamos tenido una imagen, no habíamos sacado una imagen. Entonces nos sacan la imagen y nos llega con la doctora y nos dice, miren, o sea, ella ya está, ya... Regresó el tumor, el doble de tamaño. Doble tamaño. Eso ya fue al final. Ya. se Eso fue podría en decir. Semana Santa, pero se habían equivocado los médicos, no había No regresado. había regresado el tumor, pero nos habían dicho que el Lo que tumor averiguábamos. habíamos llegado a quitar en St. Jude había regresado y más grande. Eso para mí me partió. O sea, fue la primera vez que yo llegué con ella y la primera vez que yo en ese momento me quebré. partí, me quebré y me puse a llorar con ella y ella fue así como, tranquilo. Ella los consolaba a Ajá, o ustedes. sea, yo fue así como, papá, no tengas pena, yo estoy lista. No tengas pena, yo estoy lista y yo no voy a... mi preocupación son ustedes. En ese momento me abraza y me dice que yo te amo y gracias por todo lo que han hecho ustedes por mí. Pero yo estoy lista. Y nosotros nunca vimos esto, sino que nosotros seguimos y seguimos intentando y pasábamos horas en las máquinas tratando de ver, porque nadie te dice cómo usarlas, sino que aprender cómo usarlas. Y eran cada vez 24 horas uno ahí en la máquina y poniéndole cosas y nunca lo vimos. Claro. Nunca lo... Es que como ser humano cuesta soltar, ¿sabes? Sí. Cuesta dejar el control. Y, o sea, mirándolo así, o sea, Dios ya te la había regalado una vez. Así es. Y O sea, y tú soltaste. así es. Pero creo que Eso fue, creo que parte de cuando la estábamos enterrando ya, las palabras en ese momento fueron, Lorena y yo estábamos esperando un milagro. Estábamos Es que yo esperando creo que un uno milagro. siempre espera eso. Y el milagro fue que ella estuvo con nosotros 15 años. Te la regaló. así es. Entonces, creo que básicamente nosotros nunca vimos esa parte de su vida como un milagro Claro. hasta que Dios nos lo puso en la cabeza y nos dijo, ya la tuviste. O sea, Ya te lo tu hice. milagro ya estuvo. No, tu milagro es que vaya a seguir. Y que al final digo yo, hay que cuestionarse, o sea, seguir y qué más, porque o sea, igual eventualmente vamos todos a Todos morir. ahí. Entonces el punto es, ¿quién nos dice a nosotros que vamos a vivir hasta la vejez? Entonces realmente uno debería de vivir su vida en una anticipación a la muerte constante, tratando de vivir de la forma que uno puede llegar al cielo, Así para es. vivir una vida que nos dé la paz para morir. Ese es el fin. Y que El realmente buscar. somos un milagro cada uno de nosotros. Así es. O sea, la vida que tenemos ahorita y cada día es un milagro, ¿sabes? Así es. Como mirarlo de ese punto, ¿verdad? Así es. Vivir el hoy. Ganancias. Porque ganancias de el día. futuro no sabemos si mañana estaremos. Y dejar ¿verdad? y confiar Eso hoy. en Dios. Confiar en Dios Confiar en porque Dios. hay que creer, no solo hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios las promesas que nos ha hecho. Lo que Él a nosotros nos ha dado es indescriptible. O sea, sí, se llevó a Agustina de regreso al cielo, pero yo vivo con la esperanza que la voy a volver a ver. Así, y así va a ser. Y no nos ha privado de felicidad, no nos ha privado de tener paz, no nos ha privado de poder tener todavía momentos felices en familia con nuestras hijas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Lloramos mucho. ¿Estamos tristes porque no la vemos? Sí. Pero ¿Qué hacen no cuando hay somos esa miserables. tristeza? ¿Qué? Lloramos. Lloramos. Lloran. La hablamos, lloramos. Y están mis hijas, ¿por qué estás recordamos. llorando? Por la Agus. Sí, o sea, no omiten el dolor, lo afrontan. Ni la hacemos como que nunca existió. Exacto. Claro. Al contrario, o sea, Agustina sigue presente en las conversaciones, en la casa, en las pláticas. Creo que la que más le Era- va a costar es a la bebé porque ella la va a olvidar como era, pero ella siempre se recuerda. O sea, de verdad que ella
¿estás triste, mi amor? Sí, por la Agus. O sea, de verdad que no... La llama a las esa- nubes. ajá, la llama. Claro, qué Pues belleza. me dice, mira, papá, fíjate que veo que esa nube está muy lejos de la otra. Le puedes avisar a la Agus para que no se vaya a caer. Divina. Qué belleza. ¿Verdad? En su inocencia, ¿verdad? Inocente. Sí. ¿Qué legado deja Agustina? ¿Qué puede, o sea, qué Yo creo que dejó Agustina después de su partida? lo que a ella le correspondía, y pues literalmente ella misma lo profetizó con su boca, y era acercar más gente a Dios, que la gente entienda que morir no es esta tragedia que nos han vendido, sino que el morir es un paso para llegar a lo más bello, a lo más hermoso, Así es. ¿verdad? Y acompañarse siempre de Jesús, vivir muy, muy cerca de Jesús toda nuestra vida, para que a la hora de nuestra muerte no sea empezar mi relación con Jesús, sino sea una plática más. O sea, se podría decir que hoy tenemos la oportunidad de ese acercamiento con Dios. Que no se Todos nos los pase días. un día más Así es. sin estar cerca de Todos Dios. los días. Y Jesús es que es un Dios vivo, y cuando de verdad permitimos que Dios obre en nuestra vida, lo que logra ver uno en obras es impresionante, porque Dios obra de una manera muy obvia. Y uno piensa que es una cosa como mística, o que Qué está casualidad. lejos, Una casualidad, o sí. que tal vez uno hace una oración, pero saber, no. O sea, Dios es puntual, da respuestas, contesta preguntas. Nosotros nos pasaba, teníamos una conversación entre Cristian y yo en la intimidad de nuestro cuarto, y al día siguiente llegaba una persona y nos hacía un comentario sobre esa conversación, una referencia sobre eso, una respuesta sobre... ¿Cómo lo podíamos Y solucionar? nosotros decíamos, Pues- esto no es, o sea, esto aquí Diosidad. es Dios quien obra, ¿verdad? Entonces, es claro, Él es claro. Él es muy claro y es presente, y cuando uno le permite estar, está a la par de uno, y lo único que le falta a uno es poderlo ver. Pero igual no puedo dejar a la Virgen María tampoco de fuera, porque ella fue yo al final me sentí como que yo era su prima, Santa Isabel, porque la sentí cómo me llegó a acompañar en todo Qué este bello. proceso. O sea, y me llevaron una infinidad de advocaciones marianas a mi casa. Yo las fui colocando todas en un mueble, eran vírgenes peregrinas, y me sentí verdaderamente acompañada por la De la Virgen mano María. de- Me ayudó muchísimo a ser como ella, porque ella era mi mejor ejemplo para vivir lo que yo estaba viviendo. Total. Las dos perdieron. a Y su que hijo. lo que Sí. yo puedo decir, de todo este proceso, lo que más cuesta es ver el sufrimiento de Agustín. Eso fue lo que a mí más me costó, verla sufrir. Y ver que son cosas a veces muy crudas, que uno no se pone a pensar en eso, pero el ver el deterioro del cuerpo humano Claro. es muy difícil, es crudo, es duro, pero al final de cuentas, pues es un proceso, es el proceso de morir. Y en una enfermedad pasan cosas que uno jamás nunca se imagina. Para cada enfermedad obviamente será diferente, pero al final de cuentas, en la misma sabiduría de habernos creado Dios, también le da esa inteligencia al cuerpo de saber apagarse para poder irse y para poder soltar. Y que uno cree, es que sí, humanamente uno cree que uno no va a poder, ¿verdad? Pero Dios no pero te manda Dios- nada que no puedas soportar. No, y de hecho, pues hasta pienso yo que sí, porque yo creo que yo no lo hubiera soportado, pero es que da las gracias para soportar. Así Eso es importante, Verá. el agradecimiento. Sí. Y él da las herramientas que uno necesita para llevar estas pruebas, que no vienen de uno, o sea, Así es. vienen totalmente de él. La energía, el no desfallecer, porque fueron 3 meses donde no paramos nunca, nunca paramos. Eran días casi que sentíamos que no dormíamos y que íbamos en un solo día continuo. Intensos. Ajá. Intensos. Y Dios nos dio la fuerza, nos dio la paz, nos dio la serenidad, la sabiduría, el entendimiento, nos dio absolutamente todo. Así dice la Biblia, ¿verdad? O sea, Él te pone la prueba, pero te da la solución. Así y Él es. te da las herramientas. Hasta incluso en mi lado como proveedor fue algo surreal, porque yo no sabía qué iba a hacer.
Agustina, pues con Lorena tomamos la decisión en octubre del año pasado, cambiarnos de seguro. Y nos agarró esta enfermedad sin seguro. O sea, con seguro, pero sin cobertura. sin cobertura. Y lo primero que se me vino a la mente fue... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Porque llevamos 15 años pagando ese seguro y en octubre cambiamos de seguro. Wow. O sea, fue una cosa que decían, no. Y ahora lo veo, pues yo lo veo así como era también una señal de que Dios provee todo el tiempo. Y así lo vimos. De verdad que yo lo dejamos en sus manos. De verdad que con Lorena le dije, mira, yo no sé qué voy a hacer. Yo no tengo ni idea. Y de ahí mi hermana me dijo, mira, podemos abrir este canal de ayuda. Si nos lo permitís. No lo queríamos en ese momento. Nos tardamos unos días, un mes tal vez. Sí, más o menos. Como un mes para poder decir sí. Sí. Y la gente se volcó. O sea, de verdad que nunca le faltó nada a ella. Wow. Fue algo impresionante sentir el amor de tanta gente que quería ayudar y no sabía cómo. Y por eso les digo que es bien reconfortante poder abrirlo y poder discutirlo con la gente. Pero muchas veces nosotros nos metemos entre nosotros y podemos, o sea, abrámoslo y discutámoslo. Y hay gente que te ama y hay gente que te quiere ayudar y no sabe cómo. Y de verdad que en mi caso, como proveedor de la familia, fue quitarme ese y enfocarme en mi hija. En su hija. Como dice Hannah, que Dios nunca deja ganarse en generosidad. Así es, ¿verdad? Así es. Siempre. Y esto de abrirse es una decisión que uno tiene que tomar conscientemente porque también lleva su propia carga, digamos, ¿verdad? No es negativo, yo nunca lo vi como negativo. Fue más una decisión que yo tuve que tomar porque yo soy muy reservada y muy de mis cosas. Pero al mismo tiempo la familia es muy grande, tenemos muchos amigos y todo. Entonces dije, yo no quiero como que cuando uno no se abre, lo que la gente tiende a hacer es alejarse. Claro. ¿Verdad? Entonces yo no quiero que la gente se aleje, no quiero aislar a Agustina tampoco, ni a mis hijas, y la verdad es que ahora les puedo decir que toda esta gente que nos acompañó, gente extraña que recibimos en nuestra casa, o bueno, Marisa, tú misma llegaste, yo no te conocía, que llegó con toda la disposición y el amor de querer orar por nosotros o de querer llegar a visitarnos, a darnos ánimo. Todo fue una manifestación del amor de Dios. Sí. Y ahora que vemos hacia atrás, decimos realmente fue parte de ese acompañamiento que Dios quiso darnos, el habernos, pues, ¿verdad? O sea, abierto a las personas. Las personas son muy generosas y a veces solo están buscando la oportunidad para poder ayudar. Nosotros abrimos nuestra casa y bromeamos con Lorena, decíamos, ¿en qué momento lo hicimos? Porque la gente empezó a llegar. O sea, la hora no importaba. Llegaban a las 4 de la tarde, llegaban a las 5 de la tarde, llegaban a las 7 de la noche, llegaban a las 9 de la noche. Eso sí, todos con sus... lo que iban a reflexionar, lo que iban a hacer. Pero era el acompañamiento. Pero el acompañamiento que nosotros recibimos fue algo... Qué lento. Impresionante. Como tú dijiste, unos te ayudaron, te llevaban comida, otros te ayudaron económicamente, otros te ayudaron con oración. Espiritualmente. No, y cabeza para cosas como, por ejemplo... la comunidad del colegio. La comunidad del colegio. No tengan pena, nosotros nos encargamos del transporte del bus de las niñas. Otros era, miren, el día que tuvimos el funeral, llegamos a la casa y había una mesa llena de comida. Cosas que uno no se pone ni a pensar, pero que hay gente que la está pensando por uno. Sí, siempre hay ¿qué van gente a buena. hacer ellos cuando lleguen a su casa y si no hicieron el súper y si no comían? Y si llega gente, o sea, cuando nosotros llegamos estaba la mesa llena de comida. Y nos regalaron una semana entera de comidas que llegaban todos los días, comida a la casa. Cosas que dice uno... Dios se manifiesta en todo Sí, momento. yo les digo a todos que son el Simón de Sirene de uno, porque van ayudando a cargar la cruz. Y de verdad, Cristo no miente cuando dice que su yugo es suave y su carga es ligera.
de verdad que sí, o sea, pero se tiene que dejar amar uno por Dios. Sí. Y Dios se manifiesta en todo, en absolutamente todo. Y mira qué bello lo que dijiste ahorita, o sea, hay que dejarse ayudar a cargar esa cruz. Mira, otra vez goosebumps. Pero hasta él mismo le ayudaron Así a cargar. es. Así Creo que es. muchas veces nuestro somos Señor, un sí. poco Orgullo. orgullosos. Sí, el orgullo. Sí, El orgullo, creo que yo puedo o el yo no necesito a nadie. O no quiero compartirlo y lo quiero tener solo aquí. Y eso Creo eso que es ser bien- egoísta. bien Es, importante. sí, y yo me resistí mucho al tema de la ayuda económica, pero, y era por pura pena, o sea, Sí, es como que no exponer qué horror, el qué orgullo. vergüenza, sí. ¿verdad? O sea, y toca humillar el corazón, y Dios en la humildad es donde más se manifiesta. Donde más se manifiesta. ¿Verdad? Entonces toca humillarse uno en muchas cosas que uno suele ser muy orgulloso, que al final de cuentas no se queda uno vacío. O sea, nos quedamos plenos. Como les comenté la vez pasada, yo salí gozosa del entierro de mi hija. Eso no se dice fácilmente. No. Salí gozosa de haberle podido dar absolutamente todo mi amor, porque no es le di el mejor hospital, el mejor medicamento, el mejor, no, es me entregué completamente a ella, fui su mamá y te estoy dando la sepultura que te mereces y aquí te pongo a descansar y te devuelvo a los brazos de quien te entregó a mí. Y eso para mí es la mayor felicidad que puedo tener, que va junto con el dolor. Es una cosa muy difícil de explicar, pero salimos gozosos del cementerio. Pues qué lindo testimonio. Gracias. Qué lindo mensaje. Les agradecemos muchísimo este testimonio, que sé que va a ayudar a muchísimos, nos va a ayudar, porque como Sí. decía desde el principio, en algún momento vamos a perder a alguien. Y creo que la clave aquí es nuestro Señor, siempre en nuestras vidas, Así porque Él es. es el que nos va a llevar de la mano en estas adversidades. Así es. Él Solo él nos da la fuerza. nos da la fuerza y pues quisiera que si pueden cerrar con un mensaje de amor de Agustina. ¿Qué le dicen a todos los que nos ven? Pues yo quiero pedirles primero que disfruten la vida sin guardar rencores, que vivan una vida como Dios nos ha creado para vivirla, que es una vida llena de amor porque al final el amor es lo que perdura. Vivir una vida conforme a la fe, porque uno a veces mira la fe como limitante y la fe realmente es el alimento del alma, es lo que nos va a sostener en la adversidad. Y cuestiónense dónde están sus prioridades. Si la prioridad número uno para alguien no es Dios, cualquier otra cosa es muy difícil. Es muy difícil vivir una situación de perder a un ser querido, o incluso Dios a veces nos pide nuestra propia vida. ¿Verdad? La persona enferma puede ser uno mismo. Y no es posible entregar la vida de uno mismo o dejar ir a un ser querido si uno no tiene a Dios en su corazón y uno no sabe hacia dónde va y no tiene un conocimiento por lo menos básico de nuestras creencias, ¿verdad? Nuestras creencias cristianas, católicas, que sabemos que vamos hacia una vida eterna, que el alma no muere. Caminen toda su vida de la mano de Dios y de la Virgen María, que es un excelente ejemplo de humildad también. Gracias. Pues Que abran sus muchísimas corazones. gracias. Es difícil a uno como hombre también, ¿verdad? Yo lo veo desde mi punto de vista y a mí me cambió mi vida. Esta situación me cambió mi vida. Nunca había sentido a Dios como en esta ocasión. O sea, mi perspectiva es totalmente diferente. Yo creo que Agustina, y yo le decía a Lorena, fue algo como que lo hizo por mí. Así ¿verdad? lo sientes. ¿sí? Así lo siento. Te cambió tu vida. Me cambió mi vida. Y pues que no tengan miedo de acercarse a Dios y que no tengan miedo de poder perder a un hijo, porque de verdad que la posibilidad nunca cabe en la cabeza de un padre, pero Perder. puede pasar. Así es. Y
no hay mejor forma de que te pase que de la mano de Dios y la Virgen, de verdad. Amén. No hay mejor forma. Amén, amén, amén. Y orar mucho. Orar mucho por el prójimo, orar por uno mismo, pedir oración. Creo que es el regalo más grande que nos podemos dar como cristianos, es el estar siempre en constante oración por los demás. Gracias. Gracias. Mil gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los vemos en el siguiente programa. Bye, gracias. Gracias.